Muy buenas y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre un animal que todos conocéis, que es el dragón barbudo, en concreto la Pogona viticeps. Bueno, pues os comentaré un poquito por encima qué son las necesidades, alimentación, reproducción, etcétera. Como veis, este es un macho, es un ejemplar que tiene ahora mismo 2 años. Le mantenemos en un terrario individual. Es un terrario que las dimensiones tiene más o menos unas 120 por 90 por 90. Tenemos una zona un poco más húmeda y una zona un poco más árida. En la zona árida es la que tenemos el spot de calor y tenemos un spot de VVA. Las condiciones de estos terrarios los detallaré un poquito más adelante, sobre todo rangos de temperatura, humedad, etc. Bueno, pues me gustaría comentaros un poquito las características de la especie. Como todos sabéis, se debe el nombre del dragón barbudo a la barba que tiene o esa forma de barba que tiene las escamas cónicas que tienen en la parte inferior de la garganta. Esta parte, tanto hembras como machos pueden inflamarla, es decir, hincharla, en el caso en el que se sientan agredidos o se asusten. Los machos a su vez tienen la capacidad de poner una coloración oscura, casi negra en la papada, además de hincharla. La cabeza es de forma triangular. Tienen en la parte superior del cráneo el llamado tercer ojo, que es el órgano parietal. Con él pueden percibir las diferencias de claridad. Entonces eso influirá a la hora de que hablemos del tema de la hibernación. El tamaño ronda aproximadamente los 60 centímetros, siendo las hembras más pequeñas. Y el peso llegan a alcanzar aproximadamente el medio kilo. Y en este caso también son las hembras un poquito más ligeras, a no ser que estén grávidas. La esperanza de vida de estos reptiles es aproximadamente de unos 10 años. Las hembras puede que si hemos estado reproduciéndolas habitualmente por desgaste, pues duren a lo mejor un año menos, 2 años menos. Pero si se ha hecho todo bien, se ha hecho las brumaciones, en realidad pueden llegar a los 10 e incluso más. Bueno, tampoco quiero entrar mucho más en detalle porque más adelante en el vídeo os explicaré las cosas mejor, o más detalles, mejor dicho. Me gustaría comentaros el ejemplar que estáis viendo ahora mismo en la imagen, es una hembra. Esta hembra en concreto es una Hipotrans leatherback, color rojo. Hay muchas variedades hoy en día, hay colores amarillos, hay colores rojizos, etc. Como veis, esta hembra se alimenta bastante bien tanto de vegetales como de insectos. Lo importante es educarles, porque muchas veces cuando adquirimos estos ejemplares, o lo fácil al principio, pues es darles insectos, y tienes que saber que es muy importante que tienen que tener las dos opciones, es decir, de crías, cuanto más pequeñas son, más insectívoras van a ser. Pero no quiere decir que solamente sean insectívoras, también hay que administrarles o poder darles a su disposición cualquier alimento verde. Y siempre alternado con insectos. Tenéis que tener cuidado con qué tipo de alimentación les vais a dar, aunque es bueno que les variéis lo máximo posible, pero tenéis que saber que tienen tendencia a ser obesos. Por lo tanto, tenemos que tener un poquito cuidado o garantizar que se muevan, que tengan espacio suficiente y que la dieta sea lo más equilibrada posible. ¿Cómo podemos hacer que el animal se mueva o que esté más activo? Pues lo que tenemos que hacer es jugando con las presas vivas, haciendo que se muevan por el terrario, dándoles distintos tonos, por ejemplo, en este caso son gusanos, pero también podemos soltar grillos por todo el terrario para que ellos tengan que depredarlos de forma natural. Como lo que tenemos son bastantes ramas, rocas y escondites, pues el insecto le gustará esconderse en cuanto llegue al terrario. Pero lo importante es que estos animales pues eso, tengan la opción de poder buscar, rebuscar, escarbar, correr detrás del insecto. Y ese es, digamos, el ejercicio o el movimiento que tiene que hacer este tipo de animales. Si al final les tenemos en un platito los gusanos y ellos tienen que bajar y hincharse a comer, pues realmente no estamos haciendo de forma correcta la alimentación porque lo que queremos es que el animal se mueva. De esa forma garantizamos que tiene que hacer algo de ejercicio y de este modo pues garantizamos que el animal se mueve a la hora de alimentarse y digamos que es un crecimiento más saludable. En ejemplares que sean más complicado que se alimenten bien, pues sí tendremos que hacérselo más fácil. Es decir, si vemos que están adelgazando, que se les empieza a marcar la cola, pues entonces en ese caso sí tenemos que contar de un cuenquecito, de darles de comer y garantizar y vigilarles que coman. Aunque más adelante os enseñaré un truco para que garanticemos que se estén alimentando correctamente, o en el caso de que vemos los juveniles, que a veces les cuesta un poco, pues para garantizar que estén sanos, os voy a enseñar más adelante un truco. Bueno, pues vamos a entrar más en detalle en la alimentación. Estos animales son tanto insectívoros como herbívoros. Y digo herbívoros porque de adultos van a ser prácticamente exclusivamente herbívoros. De momento los alimentaremos con grillos, cucarachas, langosta, gusano de seda, gusano de la miel, tenebro y zozoba, aunque estos últimos en menor medida por la grasa.
¿Qué vegetales utilizaremos? Pues yo utilizo las mezclas de ensalada, ya que vienen bastante variadas y son muy sanas. Diente de león cuando llega la temporada y jaramago cuando llega la temporada, porque estos tienen bastantes nutrientes. Como suplementos siempre tenemos que aportar tanto las vitaminas y el calcio D3. Y yo lo que hago es siempre espolvorear primeramente el grillo en un vaso y luego se lo damos, en este caso. Como veis, nosotros lo que hacemos luego es soltar los grillos por el terrario, por lo que os comentaba antes, para que ellos puedan ir corriendo y depredarlos. De esta forma garantizamos que siempre estén en movimiento. Podéis observar, en los terrarios tenemos tanto los focos de UV como los focos de temperatura, para que ellos se termorregulen, una zona más caliente, una zona más húmeda, y así de esta forma ellos pues, pueden termorregularse. Ya que sabéis que como todos los reptiles necesitan ellos distintas zonas de temperatura para poder garantizar que la termorregulación como la digestión sea de forma correcta y mantener un rango de temperatura óptimo. Bueno, pues toca hablar ahora de la iluminación. ¿Qué utilizaremos? Pues utilizaremos un spot VAVB 10.0 especial para desérticos y una bombilla blanca de calor. A mí me gusta utilizar también un spot growing para dar luminosidad al terrario en este caso. Bueno, pues os voy a enseñar un truco que tengo yo con estos animales. A pesar de que hay que tener siempre agua a disposición para estos reptiles, es importante que tengamos la garantía de que estén hidratados. Estos animales en el medio natural muchas veces se alimentan de lo que sería la humedad que hay en el ambiente, microgotitas que hay en el ambiente por las mañanas. Nosotros lo vamos a simular de alguna forma y de esta forma tenemos la garantía de que por lo menos 2 veces o 3 veces por semana cogeremos con una pipeta y gotearemos pequeñas gotas en lo que sería el hocico, en la punta. No os preocupéis porque al final veréis que en cuanto empecéis a gotear al rato se estimulan y empiezan a beber automáticamente. Es importante que hagamos esto 2 o 3 veces por semana, como os digo, porque de esta forma garantizamos de que los animales estén hidratados. O sea, no es la primera vez que me preguntan o me dicen, oye, es que no bebe o le veo mal y siempre tiene agua a disposición, o los veo y están con una deshidratación bastante grande. Por eso siempre recomiendo que se haga de esta forma. De esta forma garantizamos que el animal siempre esté hidratado. Cuando un animal tiene el párpado un poco cerrado y le vemos que le cuesta alimentarse, moverse, pues probablemente podemos empezar por lo que sería el tema de la hidratación. Como os digo, automáticamente, como veis en la imagen, en cuanto se le empieza a ofrecer el agua en forma de gotas, pues rápidamente empiezan a beber. ¿Por qué tienen esta forma de beber o por qué se les estimula el beber así? Primeramente porque les gusta el agua en movimiento. Segundo, porque realmente estos animales que viven en zonas semidesérticas, lo que hay por la mañana, cuando digamos ha caído ese rocío, digamos que se les acumula toda la parte del cuerpo, ellos inclinan el cuerpo hacia adelante y esas gotitas se deslizan por su frente hasta llegar a la boca. Por eso es una forma un poco, digamos, natural y obvia de que el animal por sí solo empieza a beber. Yo siempre, como os digo, lo recomiendo porque así tenemos la garantía de que el animal esté hidratado. Bueno, pues me gustaría volver al tema de la alimentación. Como siempre os digo en todos los vídeos y os diré, es que lo más importante es que tengan variedad, es decir, que variemos el máximo posible la alimentación. Con los dragones barbudos es más fácil, ya que no solamente son insectívoros, también se alimentan de vegetales y esto al final facilita que tengan mayor variedad de alimentación y que estén sanos. Es importante ir acostumbrándoles a alimentarse también de vegetales. Muchos, como os comentaba al principio, o bien los adquirimos ya adultos, tienen tendencia a comer insectos, o les cuesta más, o son más perezosos, o son más duros. Pero os garantizo que si les vamos educando y les vamos enseñando, van a comer vegetales perfectamente. Importante, como comen vegetales, tenemos que garantizar que tengan un punto de calor, en este caso con el foco. De esta forma garantizaremos que cuando tengan que hacer la digestión no les fermente por tener bajas temperaturas. El VA y el VB meramente será para radiación y para poder asimilar los nutrientes correctamente. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que al ser parte vegetarianos, como digo yo, herbívoros, van a tener que tener garantía de que puedan hacer la digestión bien y tengan ese calor. Si no, podemos tener problemas de digestión. ¿Cómo sabemos que tienen algún problema de digestión? Porque tendrán el abdomen inflamado y tendrán manchas oscuras en la tripa. Por eso digo que es muy importante tener la termorregulación y la exposición solar controlada en el terrario. De esta forma el animal podrá regularse. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Pondremos la oportunidad de que el animal pueda subir o acercarse a la bombilla sin quemarse. Yo lo que hago es pongo la mano, cuando noto que tengo calor en la mano, pues es una garantía de que ahí se está termorregulando. Ellos, igual que en el desierto, se expondrán a la luz solar y cuando quieran, digamos, bajar esa temperatura, pues irán a una zona de rocas más húmeda. Por eso siempre tengo una zona más húmeda en el terrario, más fresquita, y otra zona más caliente.
y así ellos pueden escoger dónde quieren estar en ese momento para termorregularse. Vais a ver que en las primeras horas del día van a estar cogiendo temperatura, van a hacerlo también después de comer, o sea, vais a ver perfectamente cuando ellos requieren esos aumentos de temperatura. Si tenemos el terrario correctamente instalado, es decir, tenemos las zonas calientes y frías y húmedas como os he comentado, pues el animal estará perfectamente, ya que podrá termorregularse y podrá decidir en qué zona tiene que estar el terrario. En invierno, durante un par de meses, 2-3 meses aproximadamente, tendremos que bajar, descender la temperatura y el fotoperiodo, ya que este tipo de animales también hacen una pequeña brumación. Esta brumación nos va a garantizar que primeramente esté sano el animal, o sea, garantizaremos que está haciendo su forma, estamos recreando, estamos forzando de alguna forma a que el mantenimiento sea lo más parecido al medio natural. Y además estimularemos lo que sería la reproducción. Siempre que queramos reproducirlos, pues es prácticamente obligado que hagamos este tipo de brumación. Como os digo, unos 2-3 meses máximo. Cuando son pequeños lo haremos menos tiempo y cuando son adultos llegaremos a esos 2-3 meses aproximadamente. Bueno, pues vamos a entrar un poco más en detalle en las condiciones del terrario. La temperatura y humedad del terrario rondará los 28-30 grados y un 35-40% humedad. ¿Cómo mantendremos estos valores? Pues con un termostato, como siempre, con una bombilla de calor y pulverizaremos puntualmente el terrario. Para el sustrato utilizaremos un silicato, es decir, una arena de sílice y fibra de coco para mantener esas zonas un poquito más húmedas. Bueno, pues volviendo al tema, como os comentaba, tenemos que tener paciencia, tenemos que ofrecer a las crías lo máximo posible alimentos verdes, ya que de esta forma las iremos acostumbrando y garantizaremos que luego de adultas pues tengan una alimentación adecuada. Si vemos que no se animan y no quieren comer, pues ya os digo, hay que insistir, hay que probar y más adelante del vídeo os enseñaré un pequeño truco de cómo estimular pues, que empiecen a alimentarlo. Lo importante es que se lo ofrezcáis, que se lo enseñéis y que lo vayan viendo y que vayan mostrando interés. Como veis, la cría ahora mismo pues no le llama mucha atención, lo chupa, lo miras, pero no quiere alimentarse de momento. Bueno, entramos en el tema de dimorfismo sexual. En los machos claramente veremos dos abultamientos en la base de la cola y hacia atrás. Además tienen la cabeza de mayor tamaño y como característica también la papada la pueden poner de un color intenso oscuro negro. En cambio, por el contrario, las hembras carecen de esos abultamientos en la base y veréis que se le marca perfectamente lo que sería la cloaca. La reproducción será a partir de los 2 años, así que a partir de los 2 años nos tocará comenzar con la abrumación que os comentaba anteriormente. Esta abrumación no solamente es fundamental para un estado de salud óptimo, sino que marcará el inicio del apareamiento. En el macho tendrá la papada oscura durante varios días y comenzará a realizar movimientos de cabeza y brazos. Intentaremos juntar al macho con la hembra y si ésta está receptiva, pues moverá los brazos para indicarlo. El macho agarrará a la hembra y procederá a lo que es esa la penetración, como veis en la imagen, introduciendo los semipenes. Transcurridas unas 4 o 6 semanas aproximadamente, la hembra buscará un sitio para depositar la puesta. Una vez que tengamos la puesta detectada, la pasaremos a la incubadora y los mantendremos a una temperatura de entre 28 y 30 grados y una humedad del 80%. Transcurridos entre 50 y 100 días, en función de la temperatura, nacerán las crías. El mantenimiento de las crías es un poco más complejo, no tampoco es que sea muy complicado, pero simplemente es verdad que requieren un poco más que los adultos. ¿Por qué? Pues porque pueden a lo mejor necesitar unos rangos de temperatura un poco más ajustados, porque no se adapten bien al terrario, porque no quieren alimentarse correctamente. Entonces tendremos que estar pendientes de que realmente las crías lo hagamos bien, de que tengamos esos rangos estrictamente bien marcados, como os comentaba antes, que se alimenten y siempre, aunque veáis que no se lo comen, ofrecerles verde. Vais a ver que a lo mejor llenáis y al día siguiente está seco, tienes que tirarlo otra vez y volvéis a ir al cuenco y etcétera. Pero que lo vean, que lo tengan presente y que lo vayan probando. Y como os digo, más adelante os enseñaré un poquito un truco de cómo ir acostumbrándoles a comer pues eso, vegetales. Aunque no os preocupéis ni os agobiéis porque las crías en un principio son insectívoras. Uno de los trucos para los juveniles, como os comentaba, pues cuando vemos que a lo mejor el juvenil no se alimenta correctamente, haremos lo siguiente. Con una pipeta cargaremos un poquito de agua y añadiremos un alimento que yo utilizo para los gecos crestados,
pero que tiene una base de nutrientes, vitaminas y proteína que la verdad que es bastante óptima. En este caso, si vemos que la cría no come bien o no se alimenta bien, lo que haremos es una pequeña solución muy diluida, no será la misma proporción que cuando lo usamos para gecos crestados o filsumas, sino que lo haremos muy diluido. Esto lo uso yo realmente pues cuando vemos que el animal empieza a adelgazar, no se alimenta correctamente. Entonces, una vez que tengamos esta solución, como os enseñé antes con el agua, pues lo hacemos lo mismo. Empezamos a estimularle, empezamos a darle gotitas y vais a ver que automáticamente va a empezar a beber de esas gotitas y va a empezar a alimentarse. Con que lo hagamos 2-3 veces esto, vais a ver que se les abre el apetito otra vez y empiezan a alimentarse. Si veis que sigue que no se alimenta, pues seguiremos añadiendo y seguiremos haciendo esto para garantizar que se alimenta. Bueno, pues quisiera hablar de la abrumación más concreto y la importancia de esta. Como sabéis, son originarios de Australia y en Australia tienen también estaciones muy marcadas. En concreto viven en las zonas semidesérticas. Realizan una abrumación de hasta 5 meses aproximadamente, pero nosotros en el terreno lo haremos entre 2-3 meses, como os he comentado. La realizaremos a partir del segundo año de vida, unas 4 semanas aproximadamente, a una temperatura de entre 18 y 19 grados, con un fotoperiodo de unas 10 horas y según crezcan pues iremos aumentando este periodo de brumación. Tanto al comenzarla como al finalizarla tendremos que hacerlo de forma gradual, es decir, no podemos pasar de golpe a las temperaturas de la brumación, iremos poco a poco tanto para empezar como para acabar. Bueno, pues el truco que os comentaba también antes, para de una forma u otra estimular a las crías, a los juveniles, es mezclar, pues en este caso, gusanos, que les gusta muchísimo, con lo verde. ¿Qué pasa? Pues que al final, sin querer, al estar comiendo los gusanos, pues algo de hojas de la lechuga o de algo de vegetales cogerán. Lo haremos alterno, iremos poniendo días solamente gusano y días les mezclaremos con la lechuga. De esta forma veréis que accidentalmente empiezan a alimentarse de lechuga, pero realmente porque quieren depletar el gusano. Y de esta forma empiezan a probarlo. Lo importante es eso, que empiecen a probarlo. Cuando empiecen a probarlo, pues al final parece ser que les gusta y ya pues lo toman como algo habitual y empiezan a consumirlo. Y veréis que directamente hay días que no se les pone nada de alimento de insectos y se les pone, digamos, los vegetales. La frecuencia con la que los alimentaremos serán de juveniles, intervalos de 2 días de alimento, 1 sin alimento, 3 días de alimento, 1 sin alimento. Y de adultos lo que haremos será 3 días de alimento y 2 sin alimento. Y de esta forma garantizaremos que estén sanos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo no olvidéis seguirnos. Pues nada, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.